Supercontexto. Versión Universo Cinematográfico de Marvel. Fase 1. Hablar mal del universo cinematográfico de Marvel es bastante fácil, sobre todo en estos momentos. Yo también, cuando llegue el momento, hablaré sobre la situación actual de esta franquicia. Pero por el momento quisiera hablar de una época mucho más sencilla, donde si bien obviamente estos proyectos se hacían con la intención de ganar dinero, al menos se sentía que tenían un poco más de corazón y que eran como una carta de cariño a aquellos fanáticos de este tipo de franquicia. Iré opinando de cada uno de los proyectos en el orden en el que fueron estrenados. Cabe recalcar que esto no es un resumen, e iré opinando solamente las partes más importantes de cada uno de los proyectos. Y al final le daré una calificación a esta fase. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Para poder estrenarse, el universo cinematográfico de Marvel tomó varios riesgos. Para empezar, en la época de los 90, Marvel pasaba por una crisis económica increíble, lo cual les forzó a vender los derechos de varios de sus personajes, como los X-Men o el Hombre Araña. Así que por desgracia, a la hora de empezar un universo compartido, tuvieron que tomar una decisión. Al no poder usar a uno de sus personajes más populares, decidieron optar por un superhéroe que, si bien no era desconocido, pero que simplemente a público general no era tan llamativo. Y ese riesgo era Iron Man. Si bien, como dije, el personaje para aquellos amantes de los cómics y aquellos que vimos algún tipo de serie conocíamos quién era el personaje, a público general no era muy conocido, así que con eso ya corrían un poco en contra. Y el segundo riesgo que tomaron, y que para mí fue el más importante, fue la elección del actor. Robert Downey Jr. es un actor que realmente tiene muy buenos proyectos en su haber, pero en esa época pasaba por unos problemas personales increíblemente fuertes, y que si uno de esos problemas llegase a afectar la producción de dicha franquicia, podía haber sido el final del universo cinematográfico de Marvel antes de que este empezara. Si en 2006 alguien hubiera dicho que querían que Robert Downey Jr. interpretara a Iron Man, quien sería el protagonista del universo cinematográfico de Marvel, pues la verdad nadie hubiera apostado nada por él. Y aún con todo, Marvel tomó el riesgo de aceptar al actor. No solo eso, el actor también decidió encaminar su vida y poner todos sus problemas de lado. Desconozco si su vida personal seguirá siendo un problema, pero de momento Robert Downey Jr. demostró ser un actor bastante profesional, dejando todos sus problemas personales de lado y enfocarse en hacer su mejor trabajo. Y me atrevo a decir que esta fue la elección de cast mejor hecha de todo el UCM. Hoy en día es imposible pensar en otro actor que pueda darle vida a Tony Stark. Si bien me atrevo a decir que la película de Iron Man fue uno de los mejores éxitos que tuvo esta franquicia, fue más que nada por la interpretación que tuvo Robert Downey Jr. Ya habiendo dejado de lado al actor, ¿qué tal me pareció la película de Iron Man? Como el inicio de un universo compartido, la película está muy bien. Si bien el formato que esa película tiene ahora es la más genérica, pues en su momento fue algo innovador. Todo el mundo debemos recordar esa película con mucha nostalgia. Pero si les soy honesto, el mayor punto fuerte de esta franquicia fue Tony Stark. No digo que los demás aspectos de la película estuvieran mal, pero sin duda el protagonista fue lo más llamativo de este. En el principio, Tony Stark era un millonario que se dedicaba a crear armas de fuego y venderlas al ejército de los Estados Unidos para que éste supuestamente combatiera en una guerra. Todo cambia en el momento en el que se da cuenta de que sus armas están siendo desviadas y van a grupos terroristas bélicos, incluso él llegando a ser víctima de uno de estos ataques, quedando mal herido y con un fragmento de metralla incrustado en su tórax. Creo que este fue el mejor punto de partida para hacer cambiar a un personaje tan arrogante como lo era Tony Stark. Y la verdad, la actuación de Robert Downey Jr. lo hizo de maravilla. El resto de los personajes del elenco están bien, pero por desgracia son personajes que van a brillar mucho más en futuras entregas. Hasta ahora Iron Man es una muy buena peli, pero si no hubiera sido por su escena post créditos, esto solamente se hubiera quedado como un proyecto independiente. La escena de Nick Fury hablando de la iniciativa Vengadores fue lo que cambió este universo. Esta no era simplemente una película, era una pieza de un rompecabezas que íbamos a ir juntando año tras año y que tendría una culminación o un punto de inflexión fuerte en algún momento. Y eso fue lo que más llamó la atención de todo el público en general. Siempre voy a recordar la película de Iron Man con mucho cariño y siempre le agradeceré todos los riesgos que tomó a la hora de realizar esta película y darle inicio a la que para muchos es la franquicia cinematográfica más exitosa de la historia. El increíble Hulk, el primer proyecto polémico de este universo. ¿Recuerdan que les mencioné que varios de los personajes de Marvel habían sido vendidos a otras franquicias? Pues Hulk era uno de estos. Hasta donde sé, este personaje fue vendido a Universe. No sé si llegaron a un convenio con Marvel para poder realizar una película individual. Es más, la primera vez que vi esta película, yo pensé que era una continuación de la película de Hulk de Eric Bana que salió unos años antes. Ahora, ¿por qué esta película fue tan polémica en su momento? ¿Recuerdan que a la vez el excelente trabajo que hicieron a la hora de elegir el actor en la anterior película? Pues aquí también hicieron una buena elección de cast. Lo malo fue la personalidad del actor. Edward Norton para mí es un grandísimo actor, pero todo el mundo sabemos que el actor a la hora de trabajar es bastante difícil de llevar. Era una constante pelea entre el director y el protagonista para ver quién tenía que tomar las riendas de este proyecto. A mi vista, la película es muy buena. Cuando la vi, me encantó. Soy consciente de que tiene varios fallos, pero al menos en los puntos importantes que yo quería ver en una película de Hulk, esta película lo aceptó por completo. Y viendo lo que el universo cinematográfico de Marvel le hizo a este personaje, pues la verdad, hubiera preferido 1000 veces que Edward Norton se quedara como protagonista. Ojo,
ojo, este tampoco no es un ataque al actor Mark Ruffalo. También reconozco que es un excelente actor, ha estado en varias películas que a mí me encantan, pero para mí Norton hizo el mejor Bruce Banner que yo he visto. El personaje de Bruce Banner es un personaje quebrado, roto y con mucho miedo. Tiene miedo de lo que puede llegar a pasar si su poder es liberado. Hay varias escenas donde el personaje ni siquiera puede dormir e incluso tiene que vivir refugiado y tratando de buscar una cura para toda su condición, viendo a Hulk como una bestia que lo único que sabe es destruir. Eso también, el Hulk de esta película es increíble. Realmente, como el título lo dice, es el increíble Hulk. Si bien en futuros proyectos se nos muestra a un Hulk bastante más realista debido al aumento de los efectos especiales, pues les tengo que ser honesto. Yo cuando consumo un proyecto audiovisual, lo que yo busco es que me transmita tanto emoción como realismo. Pero si tengo que elegir una de estas dos, pues prefiero que me transmita emociones. Y el Hulk de esta película lo hacía. Este Hulk no era tal cual una bestia irracional. Si lo analizamos bien, todas las veces que este Hulk entraba en combate era debido a que lo provocaba. Es más, me atrevo a decir que este Hulk era bastante ingenioso, llegando a usar objetos para protegerse, atacar a distancia o causar mayor daño a su oponente, cosa que por desgracia ya no vimos en las posteriores entregas. Otra cosa, este Hulk me transmitía el sentimiento de peligro y sus escenas de combate las considero de las mejores del UCM hasta el momento. Por desgracia, debido a los muchos problemas que tuvo el protagonista con la producción y los directores, pues por desgracia decidieron cambiar. Marvel ya no quería trabajar con el actor y el actor, a menos que se hiciera lo que él decía, tampoco quería seguir trabajando en Marvel y fue reemplazado por el actor Mark Ruffalo, que en varios momentos sí llegó a ser un excelente Bruce Banner, pero como dije, por desgracia, a la forma que trataron al personaje posteriormente, pues deja mucho que desear. Me encanta la película del increíble Hulk, siempre voy a considerarlo lo mejor que se le ha hecho a este personaje a pesar de los años que han pasado. Iron Man 2, una película que muchos critican con ser inferior a su original. A comparación de la película original, la segunda parte sí deja un poco que desear, pero para mí, en los aspectos que a mí me interesan de una película, pues sigue cumpliendo. Aquí abordamos un aspecto un poco más personal de Tony Stark, la dificultad que tiene para mantener sus relaciones personales y los fantasmas de su pasado, el cual sería el asunto con su padre. Como mencioné en la película de Iron Man, el elenco secundario es en esta película donde tiene mayor tiempo de protagonismo. Y sí, me di cuenta del recasteo que le hicieron al personaje de Rhodey, pero la verdad esto no me molesta. Vean, yo en algún momento voy a llegar a abordar mucho más este punto sobre los recasteos. Creo que la parte en donde sí debería hablar más a profundidad de esto es cuando llegue a hablar de Wakanda Forever. Les adelanto que mi opinión con respecto a los recasteos no es la más popular. Es más, puede ser hasta un poco brusca, pero eso ya tocará para otro video. De momento, el cambio que le hicieron al actor no me molesta. Vemos también mucho más desarrollo en la relación de Tony y Pepper. A ver, el punto de los villanos es el más bajo de esta película. Si bien tiene buenos actores que lo están interpretando, la forma en la que estos fueron llevados no me terminó de convencer. Whiplash fue el mejor de los dos. Su primera aparición atacando a Tony Stark mientras está en una carrera fue increíble y nos dio paso a la que para mí es mi armadura favorita de Iron Man de todo el UCM. Así es, señores, hablo del maletín traje de Iron Man que vimos en esta película. Obviamente, a comparación de las futuras armaduras que tiene, esta debe ser de las más débiles, pero de que es la armadura con mayor estilo de todo el UCM, la es. Y por desgracia nunca lo volvimos a ver. No sé ustedes, pero yo me hubiera quedado con esa armadura. Pero por desgracia, luego de esta escena, el personaje ya no tiene mucho momento protagónico. Así que por desgracia no hubo un excelente manejo en los villanos en esta secuela. Lo que sí se manejó de manera adecuada para mí fue los otros conflictos del personaje. Ahora tenemos más participación de Nick Fury. También tenemos la introducción de Natasha Romanoff o la Viuda Negra. Me encantó ver la escena en la que Rhodey decide ponerse el traje y enfrentar a Tony. Eso sí, muy hipócrita el hecho de que use a Justin Hammer para tunear la armadura robada. Y otro punto que me gustó de esta película fue el conflicto que se armó con el gobierno de los Estados Unidos. Pero la parte que más me gusta es la reacción que tiene Tony ante el gobierno. Él es consciente de que su tecnología es casi imposible de replicar. E incluso al final de la película es el mismo gobierno de los Estados Unidos quien tiene que premiarlo, porque ya se dieron cuenta qué pasa cuando alguien que no es Tony Stark mete las narices en tecnología avanzada. La parte más emocional que se tocó en esta película fue la relación de Tony y su padre, una relación bastante complicada como todos hemos tenido en algún momento, y el hecho de que aún estando muerto sea su padre el que le diera la solución para el problema del paladio en su corazón, creo que fue de las mejores escenas que tiene el personaje y me alegra que no lo hayan olvidado en futuras entregas. A tintes generales, Iron Man 2 está bien, sí es inferior al original, pero aún así es muy superior a proyectos a futuro que tiene el UCM. Thor 1. La verdad, esta película creo que es la que más me ha gustado, al menos de las películas individuales de este personaje. Aún así, por desgracia, no es la gran cosa. Me gusta mucho, pero es por varios aspectos puntuales que tiene. Empecemos con el protagonista. Nuevamente, la elección del cast fue excelente. Chris Hemsworth hace un excelente trabajo como Thor. Creo que su mejor momento como Thor se da en Infinity War, pero de momento como el personaje banal y engreído que tenía que ser, está bastante bien. Loki, el mejor personaje de toda esta película. Y me atrevo a decir, de los mejores personajes de todo el UCM. De los personajes secundarios, rescato
a dos. Erik Selvig, personaje que si bien ha perdido bastante relevancia en futuras entregas, aún así, al menos para esta fase, fue bastante importante. Y el segundo, Phil Coulson. Olvidé mencionarlo en las anteriores partes, pero este personaje fue una constante en todo este universo, presentándonos a la organización S.H.I.E.L.D., la cual es la organización que está detrás de todo el asunto de la iniciativa Vengadores. Y cómo olvidarlo, se nos introduce también al personaje de Hawkeye, u Ojo de Halcón, nuevamente, de los mejores personajes del UCM. De ahí en más, el resto de personajes están bien. Si hablamos de Jane, el personaje nunca me ha gustado mucho. Ahora, de Odín, considero que el personaje tiene mejores momentos en futuras entregas, pero de momento, la mejor escena que tiene este personaje ha sido el destierro de Thor. Considero que esta escena tiene más simbolismo, pero para esto tengo que hablarlo en posteriores entregas. Mi escena favorita de esta película fue el intento de levantar el martillo que tuvo Loki. Una escena bastante simple si nos podemos analizarlo, pero que a mi vista, para el desarrollo del personaje, pues tiene bastante simbolismo. Él es consciente de que sería un mejor líder que Thor. En posteriores entregas esto se confirma, pero él sabe que no es digno de cargar dicho poder, así que él está conforme con lo que tiene y decide actuar acorde a eso, que es su venganza con Odín y Thor. Énfasis en Odín y Thor. La escena post créditos me encanta. Después de que Loki se pierde en uno de los portales, pasamos a una escena en la que Fury habla con Erik Selvig y le muestra un cubo extraño. A esto Loki aparece y le dice que sería mejor investigarlo, haciendo nuevamente que todo este universo se sienta conectado. A tintes generales, la película de Thor está bien, no es lo mejor del UCM, ni siquiera es lo mejor de esta fase, pero a comparación de Iron Man 2, creo que esta está por un pequeño escalón más, obviamente, porque se nos presenta a dos de los mejores personajes del UCM y continúa expandiendo aún más la historia. Capitán América, el primer Vengador. La idea de un superhéroe ambientado en la Segunda Guerra Mundial fue algo bastante novedoso. De todas las películas del UCM, esta está entre mis favoritas, sobre todo por su ambientación. Que yo recuerde, no hay otro proyecto en el UCM que tenga esta misma temática. Aquí conocemos a Steve Rogers, quien sería el Capitán América y el segundo pilar y protagonista de la saga del infinito. Para muchas personas, este protagonista es un tanto polémico, ya que es demasiado perfecto, hasta el punto en el que se lo puede considerar un Gary Stu. Soy consciente que el aspecto bastante moralista del personaje puede ser muy fastidioso para otras personas, pero según la lógica de esta película tiene sentido. Steve fue aceptado para un programa de creación de super soldado y cuando fue elegido se le mencionó que aquellas cualidades que lo hacen ser él iban a magnificarse. Esto lo saben ya que hubo un experimento fallido, el cual sería el antagonista de esta película. Red Skull o Cráneo Rojo me gusta en concepto, ya que era interesante ver a un villano nazi. No lo considero un mal villano, pero aún así siento que debió haber sido aprovechado de mejor manera, ya que gran parte de la película se la pasa escondido y casi no tiene ninguna interacción con el protagonista. Esta película también hace un buen trabajo en combinarse con el resto de películas del UCM. Como mencioné, en la escena post créditos de Thor se nos muestra un cubo muy brillante. A esta arma se lo conoce como el Tesseract, que aparentemente está en manos de S.H.I.E.L.D., ya que anteriormente estuvo en manos de los nazis. Y al terminar esta película se nos muestra que Howard Stark, padre de Tony Stark, encontró este artefacto y empezó a trabajar con él. Asumo que fue desde aquí donde el personaje se interesó en encontrar una vía de energía libre para todo el planeta, lo cual conectaría perfectamente con Iron Man 2 y Thor 1. Steve Rogers termina hundiéndose en una avioneta que estaba cargado con misiles nucleares que iban a distintas partes del mundo, y para salvarlo no tuvo más opción que estrellarse. Al despertar, él piensa que está en casa. Resulta que sí, está en casa, pero pasaron más de 60 años, y como última escena vemos a Nick Fury explicándolo que varias cosas han cambiado, y un poco triste el final que se le dio a este personaje, al menos en esta película, ya que durante toda la película se nos mostró un interés romántico bastante interesante. Peggy Carter, de todas las novias que se nos ha presentado hasta ahora, creo que sin duda alguna es mi favorita. Una lástima que no se le haya sabido aprovechar mucho más esta relación con Steve. Ahora, no hubo escena post créditos en esta película. Lo que sí hubo fue un tráiler. Cuando la mayoría de la gente llegó a ver este tráiler por primera vez, se dieron cuenta de algo, que todos estos años de haber visto estas películas ya nos llevaban a un punto de unión, un punto en común en el que todo lo que habíamos visto iba a converger y que sería uno de los mayores eventos en la historia del cine. Los Vengadores. Para la cantidad de mega eventos que hemos tenido hasta ahora, esta película se queda muy corta en comparación, pero en su momento esto fue histórico. Todos los que vieron las películas desde Iron Man se dan cuenta de que por fin ha llegado una retribución al haber continuado esta historia. La película se toma todo el tiempo del mundo para explorar a sus personajes, porque algo que me encantó es que todos los personajes importantes de esta película ya fueron presentados en algún momento, y por ende tenemos todo el tiempo del mundo para explorar la problemática. La elección de hacer a Loki el villano de esta película fue la mejor. De todas las películas que ya habíamos visto, Loki demostró ser el mejor villano de todas estas, y aquí vuelve a relucir. Es más, reluce más que nunca hasta ahora. A pesar de que el nivel de combate se queda muy atrás de varios personajes, su astucia e inteligencia lo lleva un paso por delante de todos los personajes en toda la película. En su primera aparición en esta película, logra eliminar a varios agentes de S.H.I.E.L.D., secuestrar a Erik Selvig y a Ojo de Halcón, ya que su plan es usar el Tesseracto para traer un ejército y lograr invadir la Tierra. Ese también fue un gran acierto. El encuentro de los distintos personajes. Ya había
había habido uno que otro cameo en distintas películas, pero esta era la primera vez que los protagonistas de dichas películas se encontraban entre ellos y lograban interactuar, y como sabíamos, las personalidades de todos son tan distintas que era lógico pensar que iba a haber algún tipo de roce entre ellos. El más común obviamente iba a ser el de Steve y Tony. Esta relación conflictiva que tienen estos personajes, pese a ser los protagonistas de la saga del infinito, me encanta, ya que se ha explorado a lo largo de toda la saga. Ya en algún momento le dedicaré un video en personal a esta relación que tuvieron Steve y Tony, pero por ahora nos dieron las bases de lo cual sería la mayor amistad y enemistad que tiene el UCM. Y ellos dos no son los únicos con este tipo de relación. Se nos muestra también la cercana relación que tenían Natasha Romanoff y Clint Barton, Viuda Negra y Ojo de Halcón. Se nos cuenta parte del pasado de Natasha, la cual no mencioné mucho en la parte que hablé de Iron Man 2, ya que aquí se desarrolla mucho más. Se nos muestra como un personaje bastante humano. Es más, me atrevo a decir que de toda la saga del infinito es el personaje más humano de todos. Hubo una gran escena de combate que fue entre Thor y Hulk. Por desgracia, el personaje iría cuesta abajo desde ahora. Eso sí, aquí Mark Ruffalo me entrega una de las mejores escenas de Bruce Banner que yo vi en el UCM. En la escena donde descubren la ubicación del Tesseract para poder darle caza a Loki, Bruce nos cuenta parte de su pasado. Nos cuenta una escena en la que, cansado de sufrir con el poder que tenía, decidió intentar quitarse la vida, pero no pudo hacerlo debido a que Hulk escupió la bala antes de que esta lo matara. Esta escena me encanta, es que nos muestra la crudeza y el sufrimiento que tiene Bruce Banner. Es una pena que no veremos más de este estilo de Bruce Banner en todo el UCM. Veremos un poco en la era de Ultron, pero no tanto como nos mostraron en este trailer. Ahora, hablemos de Fury y Coulson. Coulson, como les dije, fue una constante en todo este universo. Fue el mayor cameo que hubo en toda esta fase, y su muerte me encantó porque fue como un catalizador para hacer que dichos personajes decidieran unirse y enfrentarse a un enemigo común. Esto no solo se da por su muerte, se da porque Fury manipula también a los Vengadores y los hace sentir pena por Coulson y forzarlos a pelear. De manera indirecta, Fury hizo lo mismo que ha hecho Loki. En serio, tengo que dedicarle un video en personal a Fury, ya que el personaje lo ameritaba. Digo que lo ameritaba porque en esos momentos, si alguien me preguntara que Fury era el mejor personaje del UCM, yo lo creía, pero por desgracia el mal manejo de este personaje lo destruyó. Pero por ahora puedo decir que Fury fue el mejor personaje de toda esta película. La escena en la que Tony convierte la Torre Stark en la Torre de los Vengadores me encanta, ya que ahora que el equipo está formado, todos sabemos que este escuadrón de héroes va a ser el que defienda la Tierra de cualquier amenaza. Y para terminar con este punto, tenemos la escena post-créditos. Se nos muestra a alguien que ha observado el combate de los Vengadores y se nos enseña que es el mismísimo Thanos. Fuera de habernos dejado una excelente película y conclusión a una gran fase, se nos muestra de que hay un punto más lejano todavía. Nos demostró que era otra pieza del rompecabezas para el proyecto cinematográfico más grande de la historia. La fase 1 me encanta. Al constar con pocas películas es fácil disfrutarla y entender el concepto y la idea que quiere mostrar. Como mencioné en un principio, se nota que es la fase con más cariño personal hacia los fans. A partir de aquí la historia no hace más que expandirse y mostrarnos historias mucho más complejas y que para bien o para mal son parte del universo cinematográfico más exitoso de la historia. Y hasta aquí el video de hoy. Por favor, si te ha gustado, dale like, comenta y comparte. Sabes que eso me ayudaría muchísimo para seguir trayendo más contenido al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.